Sí se ve, Sí, ingeniero. profesor. Listo. Estamos entrando ya a la semana 13, ¿no? Se acaba el ciclo, se acaba el año. La clase anterior estábamos viendo los códigos para detectar errores y veíamos lo más básico, lo más simple, pero no teníamos el código de paridad y luego vimos los códigos de repetición por 3 o por 2, ¿no? Entonces por ahí teníamos esos códigos. Vamos a utilizar ahora o vamos a hacer un par de códigos que se utilizan en las redes de comunicación. El objetivo es que tengamos una probabilidad de error de extremo a extremo con con una probabilidad igual a 0, ¿no? Que no haya error de extremo a extremo. Entonces, vamos a copiar esto de acá. Y vamos a ver los códigos CRC. Códigos por redundancia cíclica. Estos códigos son bastante utilizados en redes de datos. Por ejemplo, ¿no? Lo vamos a utilizar en la trama MAC para redes LAN. Lo vamos a utilizar en PPP. Lo vamos a utilizar en HDLC, en Frame Relay, etcétera, ¿no? Vamos a tener varios códigos. Perdón, vamos a tener varios protocolos que usan este método para detectar y corregir errores. Etcétera, hay más protocolos, ¿no? Todos estos protocolos son del nivel 2 de OSI. Y ya está. ¿En qué consiste? ¿No? Vamos a ver por acá. Primero, vamos a ver. Nos dice que toda secuencia binaria puede ser representada por un polinomio. Toda secuencia binaria puede ser representado por un polinomio. Y ya está, ¿no? A este polinomio, generalmente cuando es de datos, le vamos a llamar un polinomio IDX. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá un ejemplo. 1, 0, 1, 1.
tenemos esa secuencia binaria. Vamos a usar por acá un Excel. Vamos a convertir entonces esta secuencia binaria en un polinomio. A ver, ponemos acá 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Esa es la secuencia binaria y le corresponde. No vamos a comenzar a poner aquí los valores de X y sus respectivos exponentes. Podría copiar así directamente, ¿no? Y esto quiere decir que el bit de la izquierda es el bit de mayor, que tiene mayor significado, ¿no? O mayor, el bit más significativo es el de la izquierda. Acá lo tenemos este polinomio, lo único que tenemos que hacer ahora es ponerlo los sumadores nada más. Y decimos que acá tenemos el polinomio I de X. No necesariamente I de X, pero no podría ser cualquier otro valor o cualquier otro número o letra que podríamos poner por acá. Y lo que le falta aquí es el signo más o el signo menos, ¿no? En este caso no vamos a utilizar el signo menos porque vamos a trabajar con el OR exclusivo. Y eso significa que 1 más 1 es igual a 0, ¿no? Ahí está el polinomio, ¿no? Pero ¿qué estaría faltando en este caso? Los coeficientes, ¿no? El 1 es por ejemplo, acá para el X a la sexta, el coeficiente es el 1. Por lo tanto, al final de todo esto, este valor se elimina porque su coeficiente es 0. Vamos a ponerle otro color. Esto se elimina. X quinta se elimina y se elimina X al cuadrado. Por lo tanto, ¿no? Simplificando todo esto de acá, esto desaparece. Esto desaparece y nos quedaría solamente este polinomio. Todos los demás desaparecen. Los que tienen coeficiente 0 desaparecen, ¿no? Entonces el I de X es igual a este polinomio. Así quedaría nuestro polinomio. I de X igual.
Entonces, toda secuencia binaria puede ser representado por un polinomio. Así quedaría nuestro polinomio. Listo. ¿Qué más dice? ¿No? Hay otras condiciones. Vamos por acá. Se tiene que generar una trama o un bloque de n bits y n va a ser igual al valor de k más r. Entonces debemos generar este bloque de n más k bits. Perdón, a ver, se tiene que generar una trama. Se recortó por aquí. Ya está. Ahora, ¿qué cosa es K? K es los bits de información. K representa los bits de información y R va a representar los bits para el control de error. Y ya está. Pues bien, entonces, ¿de dónde vamos a ir sacando esos datos? O sea, vamos a hacer un ejercicio para que quede claro qué cosa es n, dónde sale n, por qué sale k, etcétera. Ahora, o vamos a completar aquí un pequeño diagrama que nos indique esta estructura. Tenemos aquí el bloque para el control de error. Tenemos una secuencia binaria a la entrada. Y una secuencia binaria a la salida. A la entrada vamos a tener aquí donde aparece este número K. K bits de entrada. Con estos bits también generamos el polinomio I de X. Y a la salida vamos a tener este bloque ahí está. ¿Y qué vamos a agregarle? Vamos a agregarle una R bits. Entonces lo que faltaría aquí es agregar un grupo de R bits. R bits. Y estos R bits van a provenir de un residuo R de X, de otro polinomio, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener otro polinomio.
Entonces ahora ya sabemos qué cosa es K, ¿no? La cantidad de bits de entrada, R bits que va a generar el bloque de control de error a través del polinomio R de X. Pero ¿cómo obtenemos ese polinomio R de X? R de X lo vamos a obtener de esta forma. El polinomio R de X se obtiene de la siguiente operación. Miren, vamos a tener el I de X, lo vamos a multiplicar por X a la R, y todo eso lo vamos a dividir entre un polinomio generador llamado G de X. De todo esto vamos a sacar un residuo. Y ese residuo lo estamos llamando R de X. Correcto, entonces R de X ya sabemos cómo se obtiene, pero apareció G de X, ¿no es cierto? ¿Cómo obtener G de X? ¿O cómo se obtiene el polinomio G de X? Seguimos. Polinomio generador G de X se obtiene de factorizar, o mejor ponemos aquí, es un factor de f de x igual x a la n más 1. Aquí aparece el valor de n. Por lo tanto, el f de x lo conocemos, porque si me están dando el valor de k, el valor de r, puedo conocer n. Lo que tengo que hacer es simplemente factorizar f de x y me dice que g de x es un factor justamente de ese polinomio. Pero el grado de g de x es igual a r. Por lo tanto, todo ya está definido, lo único que tenemos que ver ahora un ejemplo, ¿no? Repetimos, primero, toda secuencia binaria se transforma en un polinomio. 2, hay que generar un bloque de n bits que se consigue con k más r bits, k bits de entrada, r bits que agrega el bloque de control, la suma de los dos nos da n, y debemos agregarle un residuo al paquete. Entonces los R bits debemos buscarlo. Esos R bits se encuentran o se hallan mediante el polinomio residuo R de X, y ese residuo lo vamos a obtener de esta forma, ¿no?
I de X por X a la R sobre G de X. ¿Y de dónde sale G de X? Aquí está, ¿no? G de X es un factor de X a la N, pero de grado R. ¿Alguna pregunta que tengan hasta este punto? Vamos a hacer el código 7,4 que se escribe de esa manera, ¿no? N y el valor de K. N es la cantidad de bits que salen del control de error y K son los bits de información o los bits que ingresan al bloque de control de error. Por lo tanto, de acá sacamos que N es igual a 7. K es igual a 4, por lo tanto R igual a 3. Debo encontrar el polinomio f de x, que sería x a la n más 1. ¿Cuánto vale n? Para nuestro caso n vale 7. X a la 7 más 1. Factorizamos aquí. X más 1 por x al cubo. Vamos a dejar el espacio ahí. Más x al cuadrado más 1. Por un x al cubo, dejamos el espacio, más x al cuadrado más 1. Ponemos los exponentes, aquí viene x cubo, x cuadrado, x cubo, ya listo. Así quedaría esa factorización. Ahí tenemos entonces 3 factores. G de X, ¿a qué va a ser igual? Nos dice que es un factor de f de X, pero de grado R. ¿Cuánto vale R para nosotros? R igual a 3, por lo tanto, se puede elegir estos dos factores. Cualquiera de los dos cumple con la condición. Preguntas. Listo. Si yo tengo un polinomio, ¿puedo encontrar la secuencia binaria? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la secuencia binaria del factor x cubo más x cuadrado más 1? ¿Cuál es la secuencia binaria para x cubo más x cuadrado más 1?
Tenemos x cubo, tenemos x cuadrado, no hay x y 1. En la parte inferior tenemos x cubo, no hay x al cuadrado, existe x y el 1 al final. Estos números en binario lo podríamos llevar al sistema decimal. ¿Cuánto es su valor en el sistema decimal para la secuencia binaria de la parte superior? La secuencia binaria de color rojo, ¿qué número es en decimal? A ver, por acá me lo están diciendo. Perfecto, Roberto. 1101 y 1001. En decimal, ¿qué números son? Muy bien, en la parte superior 13 y abajo sería 11, correcto. Esos números son especiales. ¿Qué números son? Son familia, ¿no es cierto? Son primos. Entonces, estos números que se utilizan para dividir en las redes, o sea, ya los polinomios normalizados, son polinomios especiales o números especiales. Busquemos en internet los números o los polinomios que se utilizan para las redes, porque ahí estoy haciendo un ejemplo para una trama pequeñita, ¿no? A ver, polinomios generadores. A ver, ¿cuál tomamos? Por acá una que esté completa. Esos son los polinomios normalizados. Miren, ahí tenemos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, CRC4. Luego tenemos la IBM también tiene su polinomio. Luego tenemos para la I2 también se llama de esta manera, ¿no? Esto pertenece también a la I2. Y ese es el que se usa en la mayoría de protocolos. Esto lo vamos a encontrar en el protocolo Point-to-Point, HDLC, Frame Relay, etc. En cambio, el de acá de 32 bits
Esto pertenece al IEEE y es para redes LAN. El último, ¿no? El de 32 bits. Entonces, estos números son especiales. A ver, el primero, ¿qué número nos saldría? El del I2, que sería x a la cuarta más x más 1. ¿Cuánto sale? Este número en binario sería, existe 1 que sería x cuarta, no hay x cuadrado, no hay x cubo, hay x y un 1. Y a ver, esto también es un número especial o un número primo. Y habría que ver, no sé si tienen la calculadora de binario para hacer el siguiente. X a la 16, x a la quinta. Bueno, pero ustedes pueden comprobar, ¿no? ¿Cuánto saldría o qué número sería el de ahí, por ejemplo? El hecho es de que son números especiales. Y como números especiales no solamente tenemos los primos, sino hay otros números que tienen otras propiedades que son bastante interesantes, ¿no? Muy bien. Entonces, para nuestro ejemplo, estamos utilizando un g de x pequeñito, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahí sale 98,309. Gracias, Córdoba. 98,309. Ahora, ese número ya no es primo, porque podemos dividir entre 3 o no. Eh, 9 y 8, 17, 20, no. Debe ser primo, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos material para averiguar sobre las características de esos polinomios, que sería, en otras palabras, averiguar las características de esos números. Gracias, Córdoba. Entonces, seguimos con nuestro ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo se trata del código G, ¿cómo se llama? El código 7,4. Ya tenemos identificado el polinomio g de x, que podría ser el 11 o el 13, en número decimal. Podemos usar cualquiera de los dos, no hay ninguna ventaja ni desventaja, es lo mismo. O tenemos casi el mismo resultado, no el mismo residuo, ¿no? Porque vamos a tener residuo diferente, pero podemos detectar errores con estos códigos. Vamos entonces a seguir con este propósito. Ahora, ya tengo el polinomio, ya tengo el g de x, ahora lo que me interesa es codificar. Entonces decimos, ¿no? Codificar, por ejemplo, la secuencia 0, 1, 1, 1, por ejemplo. Quiero codificar esa secuencia. Según el procedimiento, debo generar debemos generar el polinomio I de X. Para eso vamos al Excel. El Excel nos ayuda bastante en hacer estas operaciones.
Listo, queremos codificar esa secuencia binaria. Cero, uno, uno, uno. Polinomio. Tenemos x a la 0 por acá. Vamos a sacarle una copia. Tenemos x a la 1. Y tenemos x al cuadrado aquí. Y a todo esto le vamos a llamar y de x, ¿no es cierto? El polinomio y de x. ¿Qué más nos dice esta teoría? Debemos ahora multiplicar y de x por x a la r. Aquí debemos hacer esta operación y dividirlo entre g de x. Pero ¿qué g de x podemos utilizar? Como le decía, podríamos utilizar el 13 o el 11. No hay ventaja ni desventajas, usamos el otro. Ahí está. Vamos a usar el número 13. Este es el polinomio g de x. Pero aquí nos falta multiplicar y de x por y de x por x a la r, ¿no? R vale 3. Listo, lo multiplicamos entonces por x cubo, ¿no? Aquí nos saldría x quinta x cuarta y x cubo. Dividimos este polinomio lo vamos a dividir entre x cubo, ponemos por aquí, x cuadrado y 1. Ahí lo tenemos, ¿no? Hacer la división simplemente. Acá tenemos x cuadrado aquí nos aparece x quinta, nos aparece x cuadrado, perdón, x cuarta en este lugar, y x cuadrado por 1 es x cuadrado, eso nos aparece aquí. Tratando de ubicar su respectivo lugar en cuanto al orden del exponente, ¿no? Aquí se elimina, ¿no? Si factorizamos x quinta nos queda 1 más 1. Y 1 más 1 es 0 en OR exclusivo. Entonces se elimina el x quinta, se elimina x a la cuarta. Nos queda x cubo. Y nos queda x cuadrado. 1, ¿no es cierto?
Listo. Resultado 1. El R de X es igual a 1. Pero si nosotros lo pasamos a binario, no tenemos X al cuadrado, por lo tanto 0. No hay X, 0. Y solamente tenemos el 1. Entonces, estos son los bits que vamos a completar a la información que eran estos 4 bits. Ahí está la operación. Lo pasamos al Paint para luego ordenar el cuaderno. La secuencia binaria a codificar lo pasamos a un polinomio. Luego hacemos la división. A ver, si regresamos a este bloque, eso es lo que hemos logrado, ¿no es cierto? Ahí está el resultado. Preguntas. Si lo viéramos en decimal sería lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer el bloque en decimal. A ver, si fuera decimal, ¿qué haríamos? Aquí a la entrada vamos a tener una secuencia binaria. Y a la salida vamos a tener esa secuencia binaria, pero dividida en dos partes. Vamos a poner acá. Quiero transmitir una secuencia binaria, pero que en decimal podría salirme, por ejemplo, 3471. Entonces, a la salida debería tener el 4571 más el residuo, ¿no es cierto? Pero ¿entre cuánto lo debo dividir? Según el dato que estamos utilizando, lo estamos dividiendo entre 13, ¿no es cierto?
¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No tienen preguntas? Te escucho. Tendría una consulta. Dime. Hace rato tenía una pregunta, pero no le quise interrumpir, que era cuando pone x a la 7 más 1 y después pone ese producto de x más 1, x al cubo, más x cuadrado más 1, así, como un igual, ¿no? No le entendí muy bien esa parte. A ver. Déjame ver. Esta parte de acá. No, el de la izquierda, de f de x y g de x. Por acá la parte de factorización. Ajá, cuando hace la igualdad, eso no lo entendí porque como no son iguales, capaz. Ya, x a la 7 más 1 es igual a todo este producto. Ujú. Lo puedes probar. Si tú comienzas a multiplicar, vas a llegar a x a la 7 más 1. No llegué a ese producto, por eso me pareció raro. No llegas, dice, a ese producto, ¿no llegas? No, porque me sale x a la 7 más, bueno, x a la 7 más 2x a la 6 más 2x a la 5, así me sale. Ah, perfecto, perfecto. Te sale, por ejemplo, me dices 2x a la 5, ¿no? Vamos a poner Sí, y después 4x a la 4, 4x a la 3. 2x a la 5, espérate. Vamos a poner eso. Tienes x a la quinta más x a la quinta, ¿no es cierto? Vamos a hacer con esto. Le ponemos 5 aquí y le ponemos 5 en el otro lado. Aquí podemos factorizar x a la quinta, ¿sí o no? Sí, Correcto. ¿Y qué nos quedaría? Uno más uno, ¿no es 1 más cierto? 1, claro. Ya, 1 Sí. más 1 en hora exclusivo, ¿cuánto es? Ah, ya, ya lo entendía. Claro, Cuando uso ahora exclusivo sale 0, pues. Ajá. claro, cuando tengas, por ejemplo, un número par en esta operación que vas a hacer, ¿no? Ujú. En esta operación que vas a realizar, en esta de acá, este producto, cuando tengas dos veces x a cualquier exponente o un número par a cualquier exponente, eso significa 0. Sí, Y cuando, claro, ingeniero. y cuando tengas un número impar elevado a x a un exponente, eso significa que tienes 1, Claro. ¿no es cierto? Por ejemplo, si tienes 7x al cuadrado, significa que tienes x al cuadrado nada más. Claro. Correcto. Muy bien, excelente. Ingeniero. Una consulta extra, cuando pone codificar S011 y después lo multiplica por x cubo, ¿por qué lo pone por x cubo? O sea, ¿por Ah, qué lo multiplica? por la teoría nos dice eso, pero vamos a ver por acá. Nuestra teoría justamente nos dice que debemos hacer ese producto. A ver, vamos a... ¿Dónde está? Aquí. Y de x por x a la r. ¿Cuánto vale r para nuestro ejercicio? Vale 3. Claro. Por esa razón. Ya. Claro, r para nosotros es 3, por eso es que... Entendido, ingeniero, gracias. Perfecto. Profesor, Dime.
Te escucho. Profesor, disculpe, ¿y el G cómo lo había definido en Ajá. ese decodificar? El G de X justamente es un factor a ver por acá. El G de X viene acá. El G de X me dice que es un factor del F de X, pero de grado R. Para nosotros R es igual a 3. Entonces, de los factores que tiene F de X, tenemos 3, X más 1. Su grado es 1, por lo tanto no puede ser G de X. Luego tenemos que el otro factor, X cubo más X cuadrado más 1. Grado 3, eso sí puede ser. El último factor, que sería X cubo más X más 1. Su grado es 3. Por lo tanto, su grado es R. Y tenemos dos polinomios G de X para este caso. Y en el otro ejemplo, profesor, el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, en Sí, esta parte de acá, sí, ahí. el G de X que estoy utilizando es aquí está el G de X, es este de acá, es el divisor, pues, ¿no? Estoy utilizando el X cubo más X cuadrado más 1. Estoy utilizando este de acá. Cualquiera de los dos puedo utilizar. Lógicamente, si utilizo el X cubo más X más 1, el residuo va a ser diferente, ¿no? Pero el procedimiento es el mismo. ¿Alguna consulta? ¿Está claro? ¿Alguna consulta que tengan? Nos quedamos acá. Si lo hiciéramos en decimal, toda secuencia binaria lo pasamos a decimal. Hacemos la división. Para no hacerlo tan difícil, vamos a utilizar un G de X o un número que nos represente el 20, el 10, por ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, el residuo sería igual a 1. ¿Todos correcto o no? ¿Todos de acuerdo o no? Entonces, se transmite el 471 y seguido del número 1. ¿Todos de acuerdo o no? ¿Y cómo detectamos el error? Vamos a ver por acá. Detectar el error. Estos métodos detectan el error, no corrigen. Aquí estamos en el emisor, ¿no es cierto? En el lado del transmisor. Vamos al lado del receptor. Supongamos que los bits del 4571 ha cambiado uno o algunos bits. Entonces, al otro lado estaría llegando al receptor, ¿no? Al receptor estaría llegando un número, pero que no sea el 4571.
¿Por qué? Porque han cambiado algunos bits. Entonces, acá podríamos tener de repente el 4237. Y recibe el número 1, que no haya cambiado. En la práctica, el residuo también puede cambiar, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el receptor? Nuevamente divide, ¿no? Lo que recibe en binario, que sería el 4237, lo divide entre ¿cuánto? Entre el G de X. El G de X estamos diciendo que es el valor de 10. Entonces lo dividimos entre 10. De acá sacamos el residuo. Para este caso sería igual a 7, ¿no? El residuo que emite aquí el transmisor es igual a 1. Entonces lo único que hacemos es comparar. Hay que hacer una comparación. Si son iguales, no existe error. Si son diferentes, existe error. Ya está. En este caso, los residuos son diferentes, por lo tanto, tenemos error. De esa manera se hace, pero en binario, ¿no? Por ejemplo, para nuestro caso, ¿no? Nuestro ejemplo en binario. ¿Alguna pregunta que tengan? De repente tienen una consulta. Profesor, Dime. si el número era 4231, Claro que va a ser, de ahí el método se va a equivocar, ¿no es cierto? claro, Pero ¿y por qué no solamente tenemos un número, sino dejando un número, dejando 10 números, ¿no? Vamos a tener error. Y mejor dicho, dejando 10 números vamos a tener el mismo residuo y aparentemente van a ser iguales. Por eso es que debemos elegir un número especial, un número primo, que vamos a tener menos coincidencias. Entonces, profesor. claro, pues si no, vamos a tener, y no solamente eso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si los datos que vamos a recibir, vamos a exagerar por aquí? Esto sería lo peor, ¿no es cierto? Imagínense que estamos haciendo una transacción bancaria, ustedes van a dejar su dinero al banco y depositan, no sé, $4.571. Y acá justamente lo pasan al sistema bancario y eso se convierte en 1. ¿No es cierto? Datos 1. Lo dividimos entre 10, residuo 1. 1, 1 son iguales, por lo tanto, no hay error. Sería fatal, ¿no es cierto? Por eso es que hay que elegir un número adecuado o una cierta cantidad de bits adecuada también para que el residuo no sea igual. Por lo demás, una vez que se ha elegido el código, o sea, se ha elegido, sí, pues el número, el polinomio generador,
el protocolo es bastante seguro. Entonces, por acá, ¿alguna otra pregunta? Lo dejo esto como un caso especial, ¿no es cierto? Estamos acá en el receptor. Para el receptor no habría problema si se transmite 4571 y se recibe 1 y el residuo también 1. Hace la operación, los residuos son iguales, no hay error. Eso hay que evitar, ¿no? Se evita en los protocolos. ¿Qué más? Para el caso binario. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Vamos avanzando entonces. Ya, estamos transmitiendo esta secuencia binaria, ¿no es cierto? Me dicen por ahí, ¿no? Verificar si esta secuencia tiene error o no. Eso está por aquí. El ejercicio sería de esta manera, ¿no? Determinar si la siguiente trama o el siguiente bloque tiene error o no. Determinar si la siguiente trama tiene error. La siguiente trama recibida, inclusive ponemos, ¿no? Pero debemos copiar una trama que tenga error, pues no vamos a copiar de acuerdo al Excel. Vamos a generar un error, ¿dónde le ponemos el error? Por ejemplo, este 0 se ha convertido en 1. Y todo lo demás queda igual. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo, vamos a generar el polinomio y de x, lo vamos a encontrar el residuo, solamente que este resto viene del transmisor, ¿no es cierto? Eso viene del transmisor. Entonces, en el receptor, nosotros estamos en el receptor y con estos datos de aquí vamos a generar nuestro residuo. Listo. Con esto vamos a hacer el mismo proceso para encontrar el residuo. Entonces vamos a cambiar aquí ese dato, esto es un 1. Vamos a cambiar varias partes de esta operación. Aparece x cubo en este punto. Y también aparece x sexta, ¿no? Aquí.
Entonces, ahora hay que dividir entre x sexta, hay que agregarle por acá. Y todo lo demás va a cambiar, ¿no? Vamos a ver cuáles son los cambios. Acá x cubo x cubo. Por acá nos sale x sexta, x quinta y x cubo. Solamente nos va a quedar x cuarta. Ya tenemos x cuarta. Dividimos x cuarta. Nos queda x cubo. ¿Qué más? X cubo y x. No hay x al cuadrado. De todo esto nos queda x cubo y nos queda x por acá. ¿Se puede dividir? Sí, 1, ¿no es cierto? X cubo, x cuadrado. Y 1 en esta parte. ¿Qué nos queda? X cuadrado nos queda x y nos queda 1 por acá. Este es el polinomio R de X. En binario, ¿cuál sería? Tenemos X cuadrado tenemos X cuadrado, tenemos el valor de X y tenemos 1. Este es el residuo. Y acá tenemos los datos. Listo. Vamos a copiar. Ahí está. Se dan cuenta que el transmisor está emitiendo estos datos como residuo y el receptor tiene otros datos, ¿no? Tiene el 111. Entonces, el residuo del receptor lo ponemos por aquí.
el Rx del receptor. Haciendo una comparación, lo que comparamos son los residuos, ¿no es cierto? Los residuos son diferentes, por lo tanto, acá tenemos error. ¿Por qué tenemos error? Porque los residuos son diferentes. Preguntas. Profesor, una pregunta. En todo caso, si me salía igual, pero no se puede tener la certeza de que si me sale igual, no existe error, porque como en el caso anterior, como el compañero dijo, si el residuo le salía 1, ahí hay un error, pero no, no lo detecta, ¿no? ¿Cómo Claro. sería? A ver, ¿cómo explicamos esto? A ver, ¿cómo explicamos esta parte de acá? Ya. Nosotros tenemos aquí una tasa de error entre el transmisor y el receptor, una tasa de error de 10 a la menos 6 como máximo. Puede ser menor. Eso significa que de 1.000.000 de bits, uno puede llegar con error, ¿de acuerdo? Entonces, van a existir errores, digamos, de vez en cuando. No es que siempre van a existir errores. Ese es uno. Y que venga un bit en error, por cada 1.000.000 de bits, se dan cuenta, es una probabilidad bien baja. Nosotros hablamos de una trama MAC que tenga, a ver, una trama MAC tiene 1514 octetos por 8, 12.000. Ya, cada bloque en una red LAN es más o menos cerca de 13.000 bits. Pero nos dice que el enlace de 1.000.000 de bits, uno puede llegar en error. Ahora imagínense que exista 2 errores. Que por cada millón de bits, si tenemos la probabilidad de tener 2 errores, eso es una probabilidad más baja todavía. Y si tenemos 3 errores dentro de esa estructura de la probabilidad de error de 10 a la menos 6, vamos a tener una tasa de error mucho más pequeña. Entonces, si nosotros le agregamos el código 7,4 aquí, el 7,4, vamos a tener en algunos momentos vamos a tener que los residuos van a coincidir. ¿Por qué? Porque la trama es pequeñita, ¿no es cierto? La trama es muy pequeñita y no nos da muy buena, el GDX también es pequeño. Entonces, si yo tengo un GDX como el que habíamos mostrado por aquí, ustedes me dieron ese número, ¿dónde está ese número?
Miren, si el divisor es 98.309, el residuo va a ser mayor a ¿cuánto? O el residuo debe ser menor que ese número, ¿no es cierto? Por lo tanto, por ahí tenemos menos probabilidades de que esa división coincida los residuos. Eso se ha estudiado, eso ya se ha hecho, ¿no? Pero hay que tener en consideración todo eso. Hay que considerar lo que le mencionaba por aquí, la tasa de error. Hay que considerar el tamaño del bloque. Los tamaños de los bloques también son importantes, ¿no? Porque si yo utilizo bloques pequeñitos, de repente voy a tener más problemas. Entonces, todo eso ha merecido un estudio, ¿no? Todo esto está estandarizado, la IBM, la UIT ya ha hecho todo ese análisis. De tal manera que garantizan, ¿no? Garantizan que la probabilidad de que el residuos sean iguales es una probabilidad bajísima. Ahora, ¿cuándo puede existir? Si tenemos errores más consecutivos o ráfagas de errores, como se le llama, ¿no? Pero como la secuencia binaria también es aleatoria, entonces estamos en un mundo aleatorio que coincida en algún momento, pueda que coincida, o sea, no nada es garantizado. Que el 100%, digamos, el 100% detecte error. Pero de acuerdo a los estudios que ellos han hecho, garantizan de que no va a existir esa condición. O sea, la UIT ha hecho una serie de estudios, la IBM ha hecho una serie de estudios para lograr definir estos números. Todo eso ya se hizo por acá. El IEEE no utiliza, como su trama es mucho más segura y se transmite mayor cantidad de bits, el IEEE utiliza 32 bits para el control de error. No usa 16 bits como el IBM o la UIT. Utilizan 32 bits. Ellos también hicieron su análisis y dijeron, no, nosotros queremos estar seguros y vamos a ponerle unos 32 bits para el control de error. O sea, todo eso ya se ha hecho un análisis, pero no solamente en el polinomio, en la división, ¿no? Sino la tasa de error, el tamaño del bloque, eso influye mucho. ¿Alguna otra consulta que tengan? Muy bien. Hablando de ya casos prácticos, vamos a hacer para la red LAN. A ver, vamos con la red LAN. Las redes de área local generan esta trama en sus laptops, en sus computadoras. Cada vez que ustedes se conectan con otra computadora o me hacen la pregunta, se genera estas tramas. Estas tramas se pasan de la PC al modem router o al modem ADSL y luego de ahí sale a través del router y pasa toda la red hasta que llegue a mi máquina, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera esta trama en una red LAN? Lo primero que vamos a tener aquí es los niveles OSI.
Vamos a poner en la parte superior el nivel 3 de OSI. Y de ahí pasamos al nivel 2 de OSI. Ahí está. El nivel 3 de OSI maneja paquetes. Entonces vamos a tener ahí un paquete. Listo, el paquete IP. Ahí tenemos el paquete IP. El nivel 3 genera ese paquete y lo pasa al nivel 2. El nivel 2 no cambia nada, lo mantiene al paquete IP. Según la estructura de la izquierda, el IP va a formar ese campo. Entonces, el tamaño del IP va a ser desde 46 octetos y su tamaño máximo será de 1500 octetos, ¿no? Estamos hablando de bytes. ¿Qué hace el nivel 2? El nivel 2 le va a agregar la dirección de origen, la dirección de destino y el tipo. Aquí está. Entonces, ¿qué le pone el nivel 2? Le va a agregar la tarjeta de red de destino y el número de tarjeta de red de origen. En el tipo le pone un código de lo que sería el paquete IP. Porque también hay otros paquetes, ¿no? El paquete IPX, el paquete NetView, hay otros paquetes, ¿no? Entonces, ahí hay que poner un código para indicar qué es lo que estamos transportando. Es como que si tuviéramos una caja, ¿no? Entonces ahí le ponemos galletas, por ejemplo, ¿no? Tenemos otra caja y si es de otro protocolo, le ponemos otro código, otro nombre, que sea, por ejemplo, no sé, vamos por abarrotes, ¿no? Que sea una caja de fideos. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí eso se indica en tipo. Tenemos 6 más 6, 12 más 2, 14 bits. En total se forma un bloque. Vamos a armar este bloque de acá. Ya está. Este bloque es ¿de cuántos octetos? De 1500 octetos. Y con esto generamos el IDX. Con eso tenemos el IDX. ¿Cuántos octetos máximos tendría esta parte de acá? 1500 más 14, sería 1514. Octetos, ¿no? ¿Cuántos bits serían en total? ¿Cuántos octetos son? 1514 por 8, multipliquen. Perfecto. Y miren, estaríamos generando este polinomio.
X a la 12.111 más X a la 12.110 y así sucesivamente hasta el final que sería 1. 1 o 0, dependiendo de lo que tenga, pero no. ¿Se dan cuenta? El polinomio, nosotros podríamos trabajarlo en un papel. 12.112, gracias Roberto. Ese es el polinomio I de X que maneja la red LAN, que se está manejando en su tarjeta de red. Entonces, ahora viene la operación, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar I de X. Vamos a sacar esa copia. Ahora vamos a encontrar el residuo. I de X, que sería todo eso de ahí, lo vamos a dividir entre el G de X. ¿Dónde está nuestro G de X por acá? Ya, hay que hacer esa división. De todo eso sacamos el... pero falta multiplicar aquí por X a la R. ¿Cuánto vale R para nosotros? Aquí está el valor de R, 4 octetos. ¿Cuánto es 4 octetos? 32 bits, eso es R. En la parte superior nos falta multiplicar por X a la R. X a la R. ¿Y cuánto vale R para nosotros? 32. Ahora sí, de todo eso sale el R de X. ¿Qué hacemos con ese de R de X? Lo vamos a agregar después del I de X, pues, ¿no es cierto? Pero el I de X es toda la parte superior, esto de acá. Y le agregamos esta parte de R de X. ¿Alguna consulta que tengan?
Una vez que se tiene toda esta estructura, para completar se agrega estos últimos octetos. Esa parte es la sincronización y el preámbulo. Ahí se transmite 1, 0, 1, 0, 1, 0, o sea, es una señal periódica. ¿Para qué? Para enganchar, ustedes saben que la señal periódica, su espectro es discreto, hay una componente, hay armónicos ahí que se utilizan para clock. Una vez que engancha la frecuencia del reloj, viene también indicando el inicio de la trama. Y se tiene la transmisión ya de todo ese bloque. Entonces, lo que hemos generado ahí es una trama MAC, ¿no? Esta es la trama Ethernet completita, ¿no? Esto es lo que se transmite. ¿Y qué pasa ahora en el receptor, en la tarjeta de red? Por ejemplo, ustedes han emitido esta trama. ¿Y qué pasa en la tarjeta de red del otro lado? Recibe esta estructura. Lo primero que tiene que verificar esta parte de sincronización. Tiene que verificar ahí el clock para comenzar a trabajar los bits, para siempre verificar que los bits se obtengan con el mismo tiempo. Y además debemos indicar el inicio de la trama. O sea, ahí hay dos cosas que se tienen que analizar. Sincronización el inicio de trama. Si se captura bien todo eso, se sigue con lo demás. Ya estamos acá. ¿Qué debemos generar? Con los datos que llegan generamos el IDX. Ahí generamos el IDX y hacemos el mismo proceso, ¿no? ¿Qué hacemos con ese IDX? IDX por X a la 32, ¿no es cierto? Lo dividimos entre ¿qué valor? Entre el G de X. Ya está. De aquí vamos a obtener un residuo. Ahí tenemos el residuo R de X. Pero ojo que estamos en el receptor, ¿no es cierto? En cambio, acá viene el residuo este residuo viene del transmisor. Entonces debemos comparar estos residuos con
con que se obtiene acá. Listo, hacer el mismo proceso que hemos visto, ¿no? Hay que comparar. Si son iguales, no hay error. Si son diferentes, hay error. ¿Alguna consulta? ¿No tienen preguntas? Pues bien, vamos a pasar este cuaderno.
A ver, para finalizar, una vez que detecta que si al comparar los residuos son iguales, entonces elimina, verifica, ¿no? Si todo está bien, dice lo que hemos recibido es correcto. Y luego verifica si es que la dirección de destino le corresponde. Supongamos que esa trama ustedes me han emitido hacia mi laptop. Acá debo verificar si esa trama realmente es la dirección de destino. Porque puede ser que la dirección de destino no coincide, entonces todo se destruye, a pesar de que todo llegó bien. Pero si la dirección de destino coincide, entonces dice, ese paquete es mío, ¿no? Porque ya hizo el chequeo de error y lo que va a obtener, lo que va a recuperar justamente es el paquete IP. Una vez que hace toda esa comparación, obtiene el paquete IP sin ningún problema y sigue procesando, ¿no? Esto ya es para el nivel 3. Nivel IP. Nivel 3 de OSI, ¿no? Tiene que recuperar el paquete, pero no es el objetivo. Listo, con todo eso terminamos entonces. Aquí estamos en el receptor. Muy bien. Nos queda la siguiente semana, semana 14, semana 15, vamos a ver la cuarta práctica, ¿no? A ver, pueda que les envíe un grupo de ejercicios o de repente lo tomamos dejamos una tarea para la cuarta práctica. Eso ya le estoy comunicando la próxima semana, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesor. Está bien, profesor. Listo. Que tengan buenas tardes y ya nos seguimos comunicando. Hasta luego, Igualmente, ingeniero. profesor, que tenga buen día.